Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Es un gusto saludarles. Estamos en una nueva semana de trabajo eh, para el curso de Estructuras 2. El código es el FG 417 para la segunda semana de trabajo. Eh, el tema es el de análisis de vigas estáticamente indeterminadas. Eh, vamos a, vamos a iniciar eh, con el contenido de esta semana, que es una continuación de lo que es las estructuras, ¿verdad? Básicamente, dentro de su programa, se empezamos a ver el tema de cargas, ¿verdad? Ese es el tema que hemos venido desarrollando. Pero por lo extenso del contenido y para no entrar directamente en lo que es el cálculo de lo que son estos elementos, pues consideré apropiado que debíamos llevar una secuencia, ¿verdad? Como realmente no sé cómo eh, vienen ustedes preparados de lo que eso es la estructuras uno, pues consideré conveniente que debíamos de establecer una secuencia, ¿verdad? Entonces, eh, para no entrar directamente al cálculo, pues consideré que debíamos de ver algunos temas previos. Ya vamos a tener bastante tiempo para hacer una cantidad significativa de problemas, ¿verdad? Pero para entrar en contexto, vamos a darle continuidad al contenido que dejamos la semana pasada. Siempre con el objetivo de la clase que se mantiene, que es el de dominar, ¿verdad?, los contenidos programáticos de la asignatura sobre estructuras. Vamos a continuar, ¿verdad?, hablando sobre el tema de lo que son las cargas, ¿verdad?, que son las acciones que se generan sobre las construcciones. Al dar la definición técnica de estructuras, pues las definimos como un conjunto de elementos convenientemente vinculados entre sí. Y ahí es donde nosotros vamos a aterrizar, ¿verdad? El calcular cada elemento. Ya en la clase anterior, pues ya había mencionado que vamos a predimensionar las secciones de los elementos estructurales para que funcionen como un todo, ¿verdad? Entonces, ya en su momento entraremos al cálculo de las secciones de las vigas, pero vamos a continuar para dejar efectivamente muy claro lo que es cada una de las clasificaciones, porque depende de dónde se vaya a utilizar el elemento estructural, ¿verdad? Así es como necesitaremos realizar dicho cálculo. Ah, entonces, estamos hablando de un conjunto de elementos, ¿verdad? Convenientemente vinculados entre sí, que accionan y reaccionan bajo los efectos de las cargas. Su finalidad, ¿verdad?, entre otras, pues es la de recibir, resistir y transmitir las cargas a los apoyos sin sufrir deformaciones incompatibles con relación al material, ¿verdad? Más adelante también vamos a ver las clases de materiales que existen y algunas dimensiones que vamos a manejar en cuanto a volumen o
área que cada uno de estos puede cubrir y pues vamos a crear, por decirlo así, un factor, ¿verdad? Em, También al estado de solicitación y al uso del edificio. Em, por último, las cargas deben ser llevadas a tierra, ¿verdad? Esa es la finalidad última, ya que allí no hay espacio para el movimiento y esta a su vez se comportará como una estructura. Lógicamente, pues el objetivo que nosotros debemos de plantearnos es el de identificar el camino que siguen las cargas al ser conducidas por los distintos elementos hasta las fundiciones, ¿verdad? Esto permite entender claramente el funcionamiento estructural y para ello, pues también vamos a hablar de lo que son las fuerzas. Eh, Vamos a, eh, de cierto modo, eh, incursionar en lo que es el campo de la estática. Em, Surge por todo lo antedicho y además por el simple hecho de existir, que los edificios están sometidos a cargas y deben resistirlas. Corresponde, pues, entonces, como paso previo al análisis y estudio de los sistemas estructurales que desvían las cargas o las fuerzas hacia determinadas direcciones, conceptualizar, analizar, determinar y evaluar cuáles son las que van a actuar en dichos sistemas. Por último, es importante recalcar que la determinación de cargas es un problema complejo y que depende, entre otros, del uso del edificio, de los materiales a utilizar y del emplazamiento de la obra. Cuando hablamos de cargas, podríamos generalizar por el tipo de material que vamos a utilizar. Eh, el curso no es exclusivamente para que calculemos nada más vigas de concreto reforzado, que son las que usualmente son o más comunes, ¿verdad? Más utilizadas en el ramo de la construcción. Sin embargo, cada día más es frecuente el uso del acero. Entonces, no podríamos encajonarnos en hablar exclusivamente del cálculo estructural para elementos de concreto reforzado. Eh, Consideramos carga a toda causa capaz de producir estados tensionales en una estructura o elemento estructural, ¿verdad? Es por eso tan importante el conocer la composición química que tienen cada uno de ellos, porque a través de eso es que nosotros vamos a saber qué material es apropiado para una determinada fuerza. Por ejemplo, el concreto es muy bueno para trabajar a compresión. Sin embargo, cuando ya lo sometemos a cargas o a fuerzas de tensión, pues ya no es tan resistente. Es por esa razón que necesitamos aplicar el acero, combinarlo con el concreto, por eso se llama concreto reforzado, porque efectivamente el acero es el que se encarga de contrarrestar todas estas fuerzas de tensión. Eh, Más adelante vamos también a hablar sobre el lugar en la sección donde necesitamos más refuerzo de acero, ¿verdad? Y en este caso en particular, pues yo creo que han hablado de lo que es el confinamiento. Esto se refiere específicamente a los estribos, que la separación entre los mismos disminuye en áreas donde es frecuente que un elemento estructural, en este caso una viga,
tenga un fallo por corte, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que reforzar con mayor acero. Pero para eso vamos a tener ejemplos gráficos para que ustedes puedan visualizar dónde es que necesitamos ese refuerzo. También se puede definir a las cargas como aquellas fuerzas actuantes sobre los elementos estructurales. Acá tenemos una clasificación de lo que son las cargas, ¿verdad? Hay muchos criterios para clasificarlas, pero lo vamos a hacer de acuerdo al siguiente criterio. Según su origen, las vamos a encontrar, o las vamos a clasificar como gravitacionales, ¿verdad? Estas son cargas eólicas, eh, se refiere al viento, sísmicas, que se refiere a los movimientos que realizan las placas tectónicas, y algunas cargas gravitacionales especiales, ¿verdad? Que se refiere más que nada a lo que es la maquinaria. Entonces, para eso, como les repito, más adelante vamos a tocar el tema de los materiales para determinar efectivamente cuál es su peso. También tenemos por presión de agua, presión del terreno, por deformaciones térmicas. Recuérdense que a cierta temperatura hay ciertos materiales que tienden a- a deformarse. También por descenso de apoyos. Esto se refiere exclusivamente a lo que es el tipo de suelos donde está emplazado el edificio, y variación de ciertas propiedades que se refiere a cuestiones químicas, ¿verdad? Luego de que tenemos por su origen, encontramos según su estado inercial. Eh, Esto se refiere más que nada a las cargas que son estáticas. Generalmente nos podemos referir al peso propio del elemento estructural. Y luego tenemos las cargas dinámicas móviles, que las podemos subclasificar en de impacto y de resonancia. Según su tiempo de aplicación también, las podemos considerar o clasificar como permanentes, o sea que tienen cierto tiempo de durabilidad, ¿verdad? Y accidentales. También las clasificamos de acuerdo a su ubicación en el espacio, ¿verdad? Aquí es, esta es básicamente en la que nos vamos a ampliar más que con otras, las cuales se refieren a las cargas concentradas, a las distribuidas uniformemente y no uniformemente. Luego tenemos, de acuerdo a su recta de acción, ¿verdad? Las podemos clasificar en verticales, dentro de las cuales podemos, eh, digamos, incluir las que les acabo de mencionar. También tenemos las horizontales, que básicamente son los empujes que genera el peso de la Tierra sobre un determinado muro o elemento. También podríamos hablar de lo que son las oblicuas. Las cargas más importantes que soporta una estructura no sufren cambios bruscos, ¿verdad? Son las cargas estáticas, y son la base, pues, del diseño del mismo elemento, ¿verdad? Entonces, vamos a ampliar esa clasificación, la vamos a explicar más a fondo. Las gravitacionales, pues, son las que actúan, ¿verdad?, sobre una estructura como consecuencia de la acción, ¿verdad?, de la gravedad, perdón, que es la fuerza de atracción, ¿verdad?, que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos.
Además, pues siempre tienen una dirección vertical, como por ejemplo el peso propio del elemento, los muebles y las personas, ¿verdad? Etc. Bueno, también podemos hablar de lo que se refiere a las cargas eólicas. Estas son aquellas producidas por la acción del viento que afectará a las construcciones, ¿verdad? Según sea su implantación, altura, ¿verdad? En algunos eh, lugares, pues, más que todo en Estados Unidos, en Asia, pues las alturas, bueno, recientemente en lo que es Dubái, pues también se han construido grandes rascacielos, ¿verdad? Entonces, la altura de incidencia en relación con su peso también es un factor preponderante en lo que es el tema de las cargas eólicas. En cuanto a las cargas sísmicas, pues Japón, que es uno de los países con alto grado de actividad sísmica, pues su ingeniería la han llevado a grandes desarrollos en lo que respecta al estudio del movimiento, ¿verdad? De la Tierra y el comportamiento de la estructura, ¿verdad? Tienen simuladores, los cuales pues se les aplica una fuerza muy parecida a la de un sismo de cierta categoría, ¿verdad? Y para determinar el comportamiento de cada uno de los elementos estructurales. Entonces, estas pues son originadas por los fenómenos, ¿verdad? Sísmicos o terremotos que producen sacudidas y oscilaciones, provocando movimientos en el terreno donde se apoya la estructura, exigiendo a este esfuerzos adicionales para mantener el equilibrio. Recuérdense que ese es el factor fundamental que hay que tener en cuenta. Y en cuanto a las cargas especiales, pues pueden ser originadas por maquinarias o mecanismos, ¿verdad? Eh, Como por ejemplo vibradores para asentamiento del colado de hormigón, ¿verdad? En un entrepiso. Por eso cuando eh, se paralea una terraza, ¿verdad? Es muy importante determinar la separación y la rigidez de los mismos para que en el momento que se aplique una vibración sobre el área sobre la cual se conformó el emparrillado, pues no colapse, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto muy importante y por eso es recomendable cuando se hace eso, eh, acuñar los parales, ¿verdad? Para que no vayan a sufrir ningún tipo de movimiento. También podríamos hablar de choque de un auto contra una columna de estacionamiento, ¿verdad? Eso también podría generar un problema estructural. Vibraciones por cercanía, pueden ser autopistas, un ferrocarril, unas máquinas, ¿verdad? Impacto producido por caída de contrapeso de ascensor, a traslado de máquinas durante el montaje, pues también se puede considerar. Y en algunos proyectos en los que he tenido la oportunidad de trabajar, pues por ejemplo, ahora eh, se ha dado mucho auge de construcción de canchas de papi fútbol, ¿verdad? Las cuales pues las ubican en los techos de los estacionamientos, ¿verdad? Eso es para que pues tener mayores ingresos económicos, ¿verdad? Entonces se adecúa el techo del parqueo y se utiliza como cancha, ¿verdad? Entonces esto también genera ciertas vibraciones en el momento pues que los jugadores están realizando su actividad.
En lo que respecta a la presión de agua o su presión, pues sobre la superficie lateral y fondo de un tanque o sobre el subsuelo de un edificio producido por la napa de agua, también se generan estas fuerzas, ¿verdad? La presión del terreno, ¿verdad? Se producen en las paredes de un plano o muro de contención. Es por eso que ustedes miran esos grandes eh, anclajes, así se le podríamos llamar, que se insertan en la tierra eh, a una profundidad de entre 2 a 3 metros, dependiendo del tipo de suelo, y luego pues se aplica un curado sobre la misma pared si es que es un terreno que está en ladera, ¿verdad? Y en el caso contrario, pues sería un muro formal, ¿verdad? Con grosores de hasta un pie, ¿verdad? Para contrarrestar esos empujes. Por deformaciones, pues esas son originadas por cargas internas a la estructura y no exteriores como las anteriormente estudiadas. Son debidas a deformaciones que la estructura sufre por las siguientes causas, ¿verdad? Las térmicas, que son las diferencias de temperatura que provocan en los sólidos dilataciones y contracciones. Si el sólido está confinado entre elementos rígidos que le impiden la deformación, se origina una carga. El descenso de apoyos, que pues ya lo habíamos mencionado, estas cargas son generadas por deformaciones en los suelos de cimentación. No es extraño que en algunos terrenos donde la granulometría es bastante eh, suelta o floja, pues se utilicen pilotes, ¿verdad? Y cuando tenemos muy cerca el manto freático, pues también se opta por utilizar planchas completas de cimentación, ¿verdad? Sometido al peso de un edificio, un suelo de resistencia no uniforme puede ceder más en una parte específica de la fundición que en otra. En cuanto a la variación de propiedades, pues las transformaciones químicas y las condicionantes ambientales pueden provocar deformaciones que se traducen en cargas, como por ejemplo la contracción del hormigón por fragüe o el trabajo de la madera por variación del tenor de humedad. Según su estado inercial, esta clasificación pues, se refiere al estado de reposo o movimiento en que se encuentra la carga en el momento de actuar, ¿verdad? Eh, las estáticas son las que durante su tiempo de aplicación no cambian nunca su estado de reposo o lo hacen muy lentamente en el tiempo, ¿verdad? En este caso en particular, pues son básicamente las vigas o los marcos estructurales de acero, ¿verdad? Ahora, en lo que se refiere a las dinámicas, pues son aquellas que varían rápidamente en el tiempo, ¿verdad? Según su dirección de su movimiento, se pueden clasificar móviles. Son aquellas en las cuales la dirección de desplazamiento de la carga es paralela al plano de aplicación de la misma y la dirección de aplicación de la carga perpendicular a dicho plano, ¿verdad? Por ejemplo, los vehículos en movimiento. Existen algunos edificios, de hecho, bueno, ya no me dio tiempo ponerles alguna imagen. Por ejemplo, en la zona 1 existen edificios que son exclusivamente para vehículos, ¿verdad? Entonces, el tipo de carga, además de la carga estática, pues también sufre de carga dinámica por el transitar continuo de los vehículos sobre las losas. Las de impacto, pues no son tan frecuentes, ¿verdad? Que ya las mencionamos, son aquellas en las cuales la dirección de la carga coincide
con la dirección del movimiento. Y esta a su vez perpendicular al plano de aplicación de la carga, como por ejemplo también público saltando sobre gradas. Tuve la oportunidad, porque ya les mencioné que aparte de arquitecto soy evaluador de bienes inmuebles, y en cierta oportunidad pues tuve a bien realizar el avalúo de un complejo deportivo cuya instalación, en este caso en particular, todo el graderío era de acero, ¿verdad? Con planchas de concreto y, y entonces con el pasar del tiempo y la falta de mantenimiento que sufrió dicha estructura, pues algunos elementos estructurales fueron cediendo, ¿verdad? A tal punto de que pues se tuvo que demoler, ¿verdad? Porque ya no era la estructura, ya no brindaba las garantías apropiadas de seguridad para todos sus ocupantes, ¿verdad? En este caso, pues el público. Aparte que también era un lugar que se utilizaba para diferentes eventos, no solamente deportivos, ¿verdad? Conciertos y algún tipo de reuniones religiosas también que generaban gran concentración de personas, ¿verdad? Entonces, lógicamente, la Conred se pronuncia al respecto, dictaminando que pues ya no era un lugar habitable que brindara las garantías de seguridad de las cuales les hablaba, ¿verdad? Entonces, lógicamente, pues hubo necesidad de demolerlo, ¿verdad? En los Estados Unidos, generalmente, cuando existen algunos edificios que cumplen con su, su tiempo de vida, pues generalmente son demolidos, ¿verdad? Según su tiempo de aplicación, pues las permanentes son las que persisten durante toda la vida útil de la estructura, ¿verdad? Las accidentales, pues son aquellas cargas cuya magnitud o posición puede variar a lo largo de la vida útil de la estructura, ¿verdad? Como por ejemplo las personas, el viento y los muebles. Y aquellas que no se pueden prever con anterioridad, como por ejemplo los terremotos también, ¿verdad? La ubicación en el espacio, pues las concentradas o puntuales, pues son las cargas que actúan sobre una superficie, ¿verdad? Muy reducida con respecto a la superficie total, como por ejemplo las columnas o el anclaje de un tensor o un voladizo, ¿verdad? Pensemos en el corredor de un centro educativo, eh, cuando tiene, digamos, más de dos plantas, pues lógicamente ahí tenemos cargas puntuales, ¿verdad? No solo se genera una carga estática, sino que también una carga dinámica por el movimiento que se genera sobre ella, ¿verdad? Al caminar los estudiantes. Las distribuidas, pues, son aquellas cargas que actúan sin solución de continuidad a lo largo de todo el elemento estructural o en parte del mismo. Bueno, vamos a entonces hablar del uniformemente distribuidas. Son aquellas cargas que mantienen un valor constante en toda su extensión. Como por ejemplo el peso propio de una losa eh, o la presión de agua en el fondo de un tanque. No uniformemente distribuidas, pues son aquellas cargas que varían su valor en distintos puntos de su extensión, como por ejemplo la altura de una pared variable o la presión de agua en la pared de un tanque. Según su recta de acción, pues ya dijimos que están las verticales por gravitación o por su presión, las horizontales y las oblicuas, ¿verdad? Ah, ¿Cómo vamos a realizar la determinación de la magnitud de las cargas? Pues distintos
casos analizados según la clasificación por su origen, ¿verdad? Las cargas gravitacionales. El peso propio, pues es en muchos casos la carga más importante aplicada a una estructura y puede superar varias veces las demás cargas. Por ejemplo, en un edificio destinado a vivienda de 8 a 10 veces más que la carga útil o la sobrecarga. Bueno, acá en la imagen, pues ustedes pueden ver claramente eh, los vectores, que son las fuerzas actuantes en este marco estructural. Estamos asumiendo que es un marco de concreto reforzado. Y ahí ustedes pueden ver los vectores, ¿verdad? Las flechas, cómo es que funcionan, ¿verdad? Tenemos marcos formados por columnas y por vigas principales, las cuales a su vez, pues, sostienen las vigas secundarias, ¿verdad? ¿Cómo vamos a calcular ese peso? Pues el cálculo del peso de los elementos se realiza multiplicando el volumen. En este caso sería una sección, ¿verdad? Sería el alto por el ancho por el largo de la viga. Eh, Se realiza multiplicando el volumen de estos por el peso específico del material que lo compone. Por ejemplo, si estamos hablando de una viga que tiene una base de un pie, generalmente esa es la dimensión de la base de un pie por temas de elementos de formaleta, que en este caso son las tablas, las cuales son de 12 pulgadas o un pie, se utiliza esa como base, ¿verdad? Puede ser que en nuestro cálculo nos den 26 centímetros o 27 centímetros, bueno, entonces lo estandarizamos a 30 centímetros. Por un peralte del doble, generalmente, podría ser de 50 centímetros para no sobredimensionar eh, el, el volumen de la viga, porque esto lógicamente implica aumentar el peso propio, ¿verdad? Y por el largo, que sería la luz entre apoyos, y de esa manera es como vamos a calcular el peso de nuestro elemento estructural, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera es como vamos a ir cuantificando cada uno de los elementos estructurales. Generalmente, por esta sencilla razón, vivimos peleándonos con los ingenieros civiles, con los estructurales, porque muchas veces desconocemos el tema estructural, porque pues decimos de que eso es competencia de los civiles y que pues nosotros no, hay cosas que no es nuestro fuerte, ¿verdad? Pero eso no debe ser así, porque en la medida en la que ustedes puedan reticular de una forma mejor, ¿verdad? Y teniendo muy en cuenta eh, ciertas dimensiones estándar que se manejan, me refiero al tema de la formaleta, en esa medida, pues nuestro diseño lo vamos a hacer mucho más ordenado, de una forma reticulada, que permita hacer el análisis estructural de una forma más inmediata, ¿verdad? Mientras que si nuestro diseño arquitectónico es asimétrico, lógicamente cada elemento estructural, su peso va a cambiar, ¿verdad? Y entonces ahí es el problema con los civiles, porque ya empiezan a decirnos de que esa estructura está muy complicada para calcularla, porque las dimensiones que nosotros estamos manejando muchas veces no son las adecuadas en el sentido de colocar, por ejemplo, luces de 6 metros y no mayores a estas, ¿verdad? Pero
Por ejemplo, debemos de considerar no em, hacer que nuestro elemento estructural sufra demasiado, ¿verdad? Cuando los elementos pues son diferentes, la carga se obtendrá sumando las diversas partes de la estructura. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula, ¿verdad? Que obtenemos el peso total a través de esta ecuación bastante sencilla, que es el peso del material por el volumen o la sección del elemento que nosotros estamos buscando. Cada elemento estructural, así como todos los elementos constructivos, pues tienen su peso propio, ¿verdad? Y debe agregarse a esto el peso del equipamiento y de las personas llamada sobrecarga o carga útil. Las cargas que debe resistir el piso de un edificio varían de tal manera que es necesario tener en consideración la cantidad de ocupantes, ¿verdad? Para eso, lógicamente, pues ya las dimensiones que nosotros determinamos en nuestra retícula arquitectónica, pues ya deben reflejar la cantidad de personas para las cuales nosotros consideramos un área determinada, ¿verdad? Entonces, la distribución de los muebles, pues también es algo bastante importante, por no decirlo muy significativo, porque depende también el mobiliario de equipo que vayamos a tener en una losa, así va a ser la cuantificación de las cargas que vamos a realizar, que al final nos va a determinar el área de nuestro elemento estructural, ¿verdad? Eh, Recuérdense que las dimensiones pueden variar, ¿verdad? Yo he visto columnas de más de 1,50 m por 1,50 m, hasta pues las columnas mucho más comunes, que son las de 15 por 15 digamos, en una vivienda, ¿verdad? Para simplificar el cálculo, las cargas más comunes no se evalúan en la práctica caso por caso, ¿verdad? Son dictadas al proyectista por el conjunto de normas y reglamentos contenidos en ciertos códigos de edificación, ¿verdad? Generalmente nos basamos en los establecidos por los americanos. Son tantos los valores a tener en cuenta que los códigos la reemplazan por una carga equivalente, ¿verdad? Se obtiene en base a pruebas estadísticas para diversos tipos de edificios y se modifica periódicamente a medida que surgen nuevas condiciones. Las cargas especificadas en los códigos, pues son convencionales, ¿verdad? La carga sobre un piso se puede suponer igual a un número constante de kilogramos sobre metro cuadrado. Aunque en la práctica la carga de un piso, pues nunca es uniforme. Acá pues tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí tenemos el Banco de China, eh, su axonometría en la distribución de cargas. eh, Tenemos una vista y un esquema de las deformaciones a las que podría estar eh, sujeta por temas de cargas eólicas. Ahí pueden ustedes observar en la parte derecha de la imagen el movimiento oscilatorio que sufre dicha estructura por temas de viento, ¿verdad? Se considera que el viento actúa en cualquier dirección. Para fines prácticos y salvo casos excepcionales, se considera que la dirección del viento es horizontal y en cada caso se tomará en las circunstancias más desfavorables. Cuando se realizan construcciones en contacto con la tierra, pues debe tenerse en cuenta las cargas o acciones
que ésta ejerce sobre las estructuras, ¿verdad? Dicho de otra forma, un suelo en reposo es capaz de ejercer una presión o empuje sobre la estructura. Cuando veamos el tema de vectores, pues vamos a ver el, eh, cómo se contrarrestan dichas fuerzas. En ciertas regiones, pues se debe tener en cuenta las cargas sísmicas, ¿verdad? Estas están originadas por los sismos que producen oscilaciones. Las cargas especiales, que son las paredes laterales de los tanques, que sufren una presión hidrostática interna de adentro hacia afuera y normal a la pared, ¿verdad? Esta presión va creciendo desde el nivel superior del agua, donde es nula. Dicha presión depende fundamentalmente del peso específico del líquido y de la altura del recipiente que lo contiene. Recuérdense que no siempre estamos o vamos a hablar de agua, ¿verdad? Existen otros líquidos que también generan cierto peso, ¿verdad? Pero es muy sencillo determinar esto eh, porque vamos a determinar el peso multiplicando el peso del material por la altura del mismo, ¿verdad? O la altura del cisterna en este caso. El empuje también se va a calcular multiplicando la fuerza por la altura, ¿verdad? Y esto se basa en el principio de Arquímedes que dice, sobre todo sumergido, actúa un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del agua desalojada. Y acá pues tenemos un ejemplo, tenemos un dibujo, una sección de un cisterna, en donde identificamos perfectamente el nivel del terreno, eh, que es igual a la superficie de apoyo, ¿verdad? Tenemos una altura, H, tenemos un peso total representado por la letra Q, y tenemos que la presión sobre el terreno va a ser igual a Q, que es el peso total, menos E, que es la fuerza o que contrarresta el peso total que va a resistir la estructura. Esto implica que, por ejemplo, si Q es menor que E, el cuerpo tiende a flotar, ¿verdad? En cambio, si Q es mayor que E, pues el cuerpo no flota. Cuando hablamos de presión del terreno, pues hay que considerar estas cargas, ¿verdad? Existe gran variedad de terrenos. La resistencia a desmoronarse según un ángulo de deslizamiento denominado D, pues depende de la compacidad y composición granulométrica del suelo, o sea, de las características de los elementos que la componen. Existen dos tipos principales de empuje. El empuje activo es aquel que tiende a mover la estructura, por ejemplo, el tabique de soporte de talud, y el empuje pasivo es aquel que se opone al movimiento de dicha estructura. Bueno, cuando el tabique pues está entre la tierra y la presión del agua, ¿verdad? Para muros de contención pues se considera el empuje activo. Estos empujes pueden ser horizontales o verticales de abajo hacia arriba, ¿verdad? Que es el caso de la supresión. Cuando existe la posibilidad de tener presencia de agua, pues hay que realizar un drenaje en la parte inferior. Si no, hay que sumarle el empuje de la tierra a la presión hidrostática, ¿verdad? Generalmente cuando nosotros construimos cisternas, pues no se deja ese, el drenaje, ¿verdad? Sino que, digamos, cuando se va a hacer limpieza del cisterna, el agua que queda en la parte inferior, que es donde, digamos, ya no se
donde se acumulan toda la suciedad. Generalmente se extrae por medio de una bomba y no a través de realizar un drenaje, ¿verdad? Porque este tipo de construcciones tiene que estar construida lo más hermética posible. Eh, pues el agua necesita oxígeno, ¿verdad? Y pues es necesario dejarle un, un área por donde se pueda realizar esto, ¿verdad? Generalmente se instalan tubos que rondan entre los 3 y las 4 pulgadas de diámetro. Ya hablamos de lo que son las cargas térmicas que provocan dilataciones, las dinámicas que también es por la movilidad que existe de las cargas, las dinámicas que son las de impacto, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de lo que es las unidades de medida. Las cargas se miden según su distribución, ¿verdad? En el espacio, por lo tanto pueden ser concentradas, las cuales se miden por unidad de fuerza, que son las toneladas, los kilogramos, los newton y los kilonewton. En elementos lineales, la unidad de fuerza por la unidad de longitud, ¿verdad? De esa manera se determina las fuerzas. En elementos superficiales, pues la unidad de fuerza por la unidad de superficie. En este caso, ya estaríamos hablando de un área. Cuando del análisis de cargas efectuado resulten valores menores de los mínimos consignados a continuación, pues estos últimos prevalecerán. Por ejemplo, podríamos hablar de 500 kilogramos. eh, aquí, aquí son kilogramos. 500 kilogramos sobre metro cuadrado se puede considerar para un entrepiso con exceso de personas y 600 kilogramos sobre metro cuadrado para entrepiso de azoteas y losas de baños y cocinas. Ahora vamos a entrar a hablar de lo que son los diagramas de carga. La forma de representación. Un diagrama de cargas es un gráfico representativo de las cargas que actúan sobre un elemento estructural. Las cargas se representan según un sistema de ejes cartesianos en el que sobre las ordenadas o eje de las Y se mide la cantidad de carga en kilogramo o tonelada y sobre las abscisas, que es el eje X, se mide la longitud de dicha carga en metros. Si se trata de una carga concentrada que actúa sobre una superficie muy pequeña con respecto al total, solo mediremos la cantidad de carga que transmite. Normalmente se indica con la letra Q mayúscula si es carga total, que ya lo habíamos mencionado. G mayúscula si es peso propio. Y P mayúscula si es sobrecarga. La longitud, pues, lógicamente está representada en metros. Cuando estamos hablando de una carga distribuida, en este caso, Q minúscula si es carga, ¿verdad? Total. Ahora, G minúscula si es peso propio y P minúscula si es sobrecarga. Pues ese es el diagrama de cómo lo vamos a, a representar. Ahora, más adelante, pues en los videos que ya les subieron, que ya les colgaron, pues ahí estamos hablando de la representación de los diagramas para
vigas con cargas uniformemente distribuidas, ¿verdad? Entonces ya tiene otro tipo de representación gráfica porque en algunas, dependiendo si es una carga puntual o uniformemente distribuida, la representamos por medio de un círculo o por medio de un triángulo. En los extremos del rectángulo, que es el que se representa la carga gráficamente. Si se trata de una carga distribuida, pues tiene continuidad a lo largo del elemento estructural o parte del mismo. Mediremos sobre la ordenada la cantidad de carga y sobre la abscisa la longitud de dicha carga. La superficie del diagrama representa el valor total de la carga. Las superficies representativas de cargas distribuidas se rayan en sentido de las ordenadas. Pueden ser uniformemente distribuidas cuando mantienen un valor constante de la carga en toda su extensión. También están las no uniformemente distribuidas cuando las cargas varían en distintos puntos de su extensión. En todos los casos de cargas distribuidas, el valor total de la carga se considera aplicado en el centro de gravedad de la superficie. Esto creo que ya lo manejan ustedes muy bien, ¿verdad? Acá está un ejemplo, diagrama de carga de una viga, ¿verdad? Donde tenemos que Q, el peso total, es igual a el peso por la longitud dividido 2, ¿verdad? Acá ya tenemos un diagrama de carga de una viga, en donde pues ustedes ya ven de qué manera estamos representando los apoyos, que es a través de triangulitos, ¿verdad? Y en donde estamos pues considerando la aplicación de dos cargas, la carga 1 y la carga 2. La carga distribuida, que es Q, eh, donde tenemos la tonelada dividido metro. Y luego las cargas concentradas, que sería en este caso la Q1 y la Q2, que están representadas en toneladas. De acá, pues, ustedes pueden ver dónde es que están aplicadas. Ahora vamos a hablar de los materiales, ¿verdad? Generalmente nunca hablamos de eso porque nos centramos nada más en calcular los momentos, en hacer el diagrama de corte y en calcular cuánto pesa, al final de cuentas, una carga, pero no hablamos de los materiales. Lógicamente, cuando yo voy a hacer el cálculo de un elemento estructural, necesito saber qué es lo que le voy a colocar encima, ¿verdad? O sobre qué es o qué es lo que va a soportar el elemento como tal. Entonces, para eso, primero necesito saber el uso, ¿verdad? Y el tipo de material al cual va a estar expuesto. En este caso, cuando hablamos de cuerpos a granel, pues podemos hablar de tierra seca, que tiene un peso de 1.300 kilogramos por metro cúbico. Perdón. La tierra húmeda, pues lógicamente contiene agua, pues va a pesar mucho más, ¿verdad? Estamos hablando de 1.800 kilogramos sobre metro cúbico. La tierra saturada todavía pesa aún mucho más. Estamos hablando de 2.100 kilogramos sobre metro cúbico. Pues si lo pueden, si quieren hacer la conversión para pasar a libras, pues ustedes ya saben cuántas libras tiene un kilogramo, ¿verdad? En este caso estaríamos hablando como de unas 4.000 libras aprox sobre metro cúbico, lo que pesaría
eh, una tierra saturada, ¿verdad? Eh, cuando, cuando hablamos de los materiales, pues hay veces que cuando estamos construyendo no nos llevan el material cabal, ¿verdad? Pero generalmente ustedes pueden ver y darse cuenta en un pick-up o un carro normal cuando va bien apachado, ¿verdad? Eh, Probablemente sí lleva la cantidad, el metro cúbico cabal, ¿verdad? Que sería como echarle 40 quintales de cemento a un pick-up, ¿verdad? Casi que se le van a apachar bastante las llantas. Eh, Arena seca, pues esta pesa un poquito menos, 1.600 kilogramos el metro cúbico. Eh, Arena húmeda, pues 1.860 kilogramos el metro cúbico. Arena saturada, 2.100 kilogramos el metro cúbico. Gravilla o canto rodado, 1.700 kilogramos el metro cúbico. Y también húmedos, estamos hablando de 2.000 kilogramos el metro cúbico. Piedra partida, bueno, que también decimos que puede ser el piedrín, ¿verdad? Dependiendo la granulometría, pues así se va a ver que es mayor cantidad o menor cantidad. Pero su peso anda entre 1.700 kilogramos el metro cúbico. El cemento, estamos hablando de 1.400 kilogramos el metro cúbico, ¿verdad? Aunque, digamos, no lo medimos de esa manera, ¿verdad? Sino que aquí lo medimos por sacos. Eh, pero como, digamos, esta información muchas veces viene de países en donde, pues, sí se toman la molestia de pesarlo absolutamente todo, ¿verdad? También la cal, pues, por el tipo de densidad que posee, pues tiene un poco de menor peso, ¿verdad? 1.150 kilogramos el metro cúbico. Polvo de ladrillo, que casi es muy raro que hablemos de ese material. Estamos hablando de 900 kilogramos el metro cúbico. El yeso, 970, la sal 1.250, y otras que también en su momento pues, se podrían considerar, miren, hasta ahí eh, están hablando de lo que es la basura, ¿verdad? Pero habría que ver qué clase de basura es. Dentro de lo que son las piedras naturales, pues podemos hablar del granito, ¿verdad? Que anda en 2.800, el basalto en 3.000, el mármol en 2.700 kilogramos metro cúbico, igual que la pizarra, la piedra caliza compacta 2.500 y la piedra caliza porosa 2.000. En lo que es mampostería, pues ladrillos comunes, mezcla de cal 1.600 kilogramos el metro cúbico, ¿verdad? Aquí habría que ponderar la sección de los ladrillos y para determinar en metro cúbico su peso. Y generalmente mencionan todo lo que es el tema de los ladrillos, ¿verdad? Hablamos de mármol también que oscila en 2.500 kilogramos el metro cúbico. De igual manera la piedra, el granito y piedra artificial. Ahí aparecen los pesos eh, de acuerdo al volumen, que en este caso es el metro cúbico. Las mezclas, el cemento y la arena, dice que tiene un peso de 2.100 kilogramos el metro cúbico. Cemento, cal y arena, 1.900. Cal y arena nada más, 1.700. Cal, arena y polvo de ladrillos, 1.600 kilogramos el metro cúbico. Yeso fundido también aparece ahí. Ahora ya vamos al tema del hormigón, ¿verdad? En este caso, cemento, arena y canto rodado, piedra partida y granza granítica.
dice que oscila entre 2.000 a 2.000, entre, sí, 2.200 kilogramos el metro cúbico. Cemento y arena, 1.800. Cal, arena, polvo de ladrillo y cascotes, 1.600 kilogramos. Algunos términos que son utilizados en otros lugares, eh, que son desconocidos en nuestras áreas de trabajo, que generalmente adoptan este nombre por el tipo de uso que se les da dentro de la construcción. Maderas, pues tenemos para divertirnos, ¿verdad? Hablamos de las diferentes clases de maderas. Generalmente nosotros en nuestro medio utilizamos caoba, cedro y pino, ¿verdad? Que es el más común, pero en otros lugares del mundo, pues existen mayor variedad de maderas, ¿verdad? Y por supuesto, dependiendo la variedad, así va a ser su peso, ¿verdad? Y seguimos siempre con el mismo volumen que es el metro cúbico. Ahí ustedes pueden observar los diferentes pesos. En su momento les podría ser de mucho apoyo. Otros tipos de maderas como el guayacán, el guayaibí, que son maderas un poco más ligeras, el haya, el ingá, incienso, itín, lapacho, laurel negro, mora, nogal de Italia, nogal salteño. Algunas de estas clases de madera, pues probablemente no existan en nuestro país, pero por ejemplo, el pino blanco sí hay, ¿verdad? 430 kilogramos el metro cúbico. En un dado caso, necesitemos, por ejemplo, cuantificar el peso de 20 puertas en una planta, ¿verdad? Y que estas todas sean de pino, pues ya sabemos un aproximado de cuánto podrían pesar. Aunque generalmente cada día es más frecuente el desuso de estos materiales, ¿verdad? Por temas eh, de impacto ambiental, ¿verdad? Que nos hemos o nos están volviendo más amigables con el medio ambiente y cada día pues estamos utilizando menos estos recursos naturales y han tenido auge otros materiales como por ejemplo el PVC, ¿verdad? Que son más livianos. Y aquí pues están otras clases de maderas que pues ustedes también podrían tomar en cuenta al momento que se estén cuantificando todas las cargas. Luego aquí pues tenemos ya metales, tenemos el acero con un peso bastante respetable, ¿verdad? Sí es una cantidad bastante alta. De igual manera el hierro fundido con 7.200 kilogramos el metro cúbico. El plomo, pues no se diga, el cobre, el bronce, el zinc, el estaño y así sucesivamente toda esa serie de metales. Luego venimos a lo que son los pavimentos, ¿verdad? Baldosa, mezcla de cemento y mármol reconstituido por cada centímetro de espesor. Tenemos un peso de 22 kilogramos sobre metro cuadrado. Aquí ya no es volumen, sino que aquí es área, ¿verdad? Y algunas baldosas que su peso pues es relativamente bajo. Cielos rasos, pues de igual forma, con yeso, con enlistonado, 20 kilogramos el metro cuadrado. Y en la medida en la que ustedes pueden observar que los materiales disminuyen su resistencia, pues proporcionalmente también está disminuyendo su peso por área. Aquí estamos hablando de tejas, también son muy utilizadas en la construcción y ahí están sus pesos, ¿verdad? Aquí le pueden ustedes
tomar una captura para tener un referente, ¿verdad? Si no, de igual manera, pues pueden investigar. Y aquí tenemos otros materiales que también son utilizados en lo que es la construcción. Tenemos el vidrio, el asfalto, la brea, el alquitrán, la parafina. Em, lo que son las sobrecargas o cargas accidentales o útiles. Aquí ya entramos en otro tipo de clasificación, ¿verdad? Pues ya se tiene como un parámetro de un peso determinado de acuerdo al uso, ¿verdad? Porque ya se calculó cuánto, por ejemplo, van a haber dos personas en una habitación, va a haber una cama, va a haber un mueble, va a haber una mesa, y entonces, de acuerdo a la funcionalidad o al uso que tiene cada ambiente, pues de esa manera se determinaron estas cargas. Dice que para un edificio para habitaciones tendríamos una carga de 150 kilogramos el metro cuadrado. eh, para comedores y salas de recepción en viviendas, oficinas, pues aumentará esta sobrecarga en un 10% hasta un máximo de 50%, ¿verdad? Por cada 5 metros cuadrados, ¿verdad? O fracción que pase de los 25 metros cuadrados de superficie. Em, Vamos a tener 200 kilogramos el metro cuadrado, comedores públicos, salones de baile y recepción en general, donde se pueden llevar a cabo reuniones, son 500 kilogramos sobre metro cuadrado. Generalmente, cuando nosotros, bueno, nosotros me refiero a mis compañeros de universidad, llevamos este curso, pues tenían, el examen era 2 problemas nada más, ¿verdad? Pero esos 2 problemas nos llevaron más de una hora eh, para resolverlos porque, por ejemplo, nos decían, mire, calcule la sección de una viga uniformemente, con carga uniformemente distribuida, eh, simplemente apoyada, cuya luz entre apoyos era de 5,57, ¿verdad? Y cuyo uso del edificio es para habitaciones, ¿verdad? Y entonces ya teníamos nosotros, digamos, manera cómo empezar a determinar la sección, lógicamente, pues cuantificando los momentos, la cantidad de acero, había que hacer, pues, lógicamente, su diagrama de corte, y determinar la cantidad de acero. Uno determinaba de qué clase de varilla, y qué cantidad de acero iba a tener la estructura, pero digamos, sí nos daban el uso, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, bibliotecas, 400 kilogramos el metro cuadrado, salas de espectáculos, baños, salas de enfermos en hospitales, miren, y sanatorios también hay, ya está cuantificado. eh, Nada más habría que sacar el área total o el índice de ocupación del edificio, y con el plano de cimentación, determinar las luces entre las columnas, y de igual manera, pues así es como se cuantificaría el peso o la carga total, porque no crean que nada más era de sacarnos de la manga la carga y multiplicarla por la longitud entre apoyos o la luz, y ahí ya teníamos resuelto el problema. O sea, generalmente, pues tampoco era que nos dieran un edificio de unos, de muchas plantas, aunque si el diseño, pues era isométrico, el diseño arquitectónico, pues nada más era cuestión de hacer una sumatoria de toda la cantidad de vigas que iba a tener el reticulado estructural, y luego multiplicarla por la cantidad de niveles, y así era como íbamos a obtener la carga total. Pero pues, o sea, llevaba su proceso, o sea, no era nada más
que nos pusieran a cuantificar un elemento estructural, por ejemplo, una viga en voladizo, sino que era prácticamente todo el edificio, ¿verdad? Em, y la guinda del pastel era que nos decían que cuantificáramos la cantidad de acero que se iba a ir en todo el edificio. Era un trabajo bastante, como les repito, eran dos problemas nada más, pero pues se necesitaba muchos cálculos, ¿verdad? También aquí de los mercados, de los garajes, depósitos, almacenes, locales, un edificio en vivienda, edificios públicos, comerciales e industriales. Esto, por supuesto, es variable, ¿verdad? Pero cuando se quiere hacer una estimación bastante rápida de las cargas, pues son datos bastante fiables, ¿verdad? Eh, También tenemos azoteas, ¿verdad? Inaccesibles 100 kilogramos por metro cuadrado, accesibles 150. Bueno, ahora vamos a ya empezar a hablar de cómo vamos a hacer los cálculos, de qué manera y lógicamente no vamos a empezar si no hacemos una breve descripción de lo que es la estática. Antes de que empecemos a hablar de momentos y de fuerzas en X y fuerzas en Y, ya vamos a saber con qué dimensionales vamos a trabajar. Generalmente, pues son las usadas en Guatemala, ¿verdad? Pero tenemos que pasar por aquí, que es la estática, ¿verdad? La estática trata sobre las dos primeras exigencias básicas de la estructura, las cuales es el equilibrio y la estabilidad. Por definición, es la parte de la física que estudia las fuerzas y su equilibrio. Pertenece a la rama de la mecánica, porque eso es lo que realmente vamos a definir, ¿verdad? Cuáles son los elementos que componen todo el mecanismo o la estructura del edificio. Estudia las condiciones que deben cumplir las fuerzas que actúan sobre un sistema, que también es llamado estructura, para que éste permanezca en estado de equilibrio. La física nos va a definir eh, eh, a la estática como una, bueno, mejor dicho, la física define la fuerza como todo aquello que tiende a modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Ah, del anteproyecto, pues surge la forma geométrica de la estructura. Enfrentamos un nuevo problema, ¿verdad? De la aplicación de la tecnología disponible, pues surge la elección de los materiales a emplear y la forma de emplearlos con la acción de la gravedad, que son las cargas. Eh, pero resulta necesario identificar esas cargas, ¿verdad? Calificarlas y cuantificarlas para lograr una forma estructural acorde a la estructura del diseño propuesto. Del análisis de cargas surgen las fuerzas actuantes, ya que consideramos carga a las fuerzas que actúan sobre la estructura. Por lo tanto, las fuerzas son representaciones de las cargas, se las puede identificar por sus efectos y se las determina de la siguiente manera. Eh, Todo lo que se puede medir es considerado una magnitud. Existen magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Son magnitudes escalares aquellas que quedan definidas por un número y su unidad, por ejemplo, metro, que sería la longitud, o metro cuadrado, que es la superficie, o grados centígrados, que es la temperatura, ¿verdad? Son magnitudes vectoriales aquellas que son definidas por un vector, ¿verdad? Tal es el caso de las fuerzas. Un vector es un segmento orientado cuyos elementos son intensidad, dirección, recta de acción, el sentido y el punto de aplicación.
pues aquí tenemos un pequeño diagrama con fuerzas en X, que son las abscisas, y fuerzas en Y, que son las ordenadas. Es un cuadrante del plano cartesiano. ¿Qué es la intensidad o módulo? Pues este es el número seguido de la unidad correspondiente, que da la medida de una fuerza con relación a otra considerada como unitaria. Las unidades de fuerza, tenemos el kilogramo, tenemos la tonelada, tenemos el newton y tenemos el kilonewton. ¿Qué es la dirección? Pues es la trayectoria rectilínea que tiende a seguir un objeto bajo la acción de la fuerza aplicada. Queda definida por el ángulo que la misma forma con relación al eje X. Y aquí tenemos un ejemplo de estas fuerzas actuantes. La recta de acción, pues es la recta sobre la que actúa a la fuerza. En algunos casos la dirección coincide con la recta de acción. ¿Cuál es el sentido? Pues fijada la dirección, existen dos sentidos posibles, ¿verdad? Es hacia donde se dirige la fuerza, indicada por la flecha. El punto de aplicación es un vector, puede ser aplicado cuando se tiene punto de aplicación definido, y axial cuando se desplaza libremente sobre su recta de acción y no se modifica su efecto sobre el cuerpo en el que actúa. Entonces, básicamente, pues la estática es el estudio metódico, ¿verdad?, aproximado del desplazamiento de las rectas de acción y la combinación de fuerzas con su correspondiente equilibrio. Es tan importante su conocimiento que sin él sería imposible calcular una estructura, por más simple que ésta sea. Entonces, con esto terminamos. La próxima semana ya vamos a entrar a lo que son el cálculo eh, de los elementos, ¿verdad? Ya vamos a hacer unos diagramas con ya unos ejemplos y algunas fuerzas, para que pues ustedes ya vayan realizando ensayos, ¿verdad? Tengo aquí algunas preguntas que les pueden servir, ¿verdad? Para algún repaso. Eh, la primera, ¿cuál es el estudio metódico aproximado del desplazamiento de las rectas de acción y la combinación de las fuerzas con su correspondiente equilibrio? La segunda, ¿cuál es la trayectoria rectilínea que tiende a seguir un objeto bajo la acción de la fuerza aplicada? La número 3, ¿cuál es el número seguido de la unidad correspondiente que da la medida de una fuerza con relación a otra considerada como unitaria? ¿Cuál es todo aquello que tiende a modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo? Y finalmente, ¿cuáles son aquellas cargas que varían en distintos puntos de su extensión? Es todo por hoy, jóvenes. Fue un gusto saludarlos. Y si Dios nos lo permite, nos volvemos a encontrar en 8 días, primeramente Dios. Bendiciones para su familia y tengan una feliz noche. Que estén bien, cuídense.